Así es, Randall. Hay una situación que nos preocupa mucho porque pues la crisis sanitaria se vería más complicada de lo que ya está si nosotros tenemos, permitimos ingreso de personas que, a pesar de ser negativo en las pruebas del COVID, pueden desarrollar la enfermedad en horas o días siguientes y, por lo tanto, causar o generar en focos de infección que ya se ha identificado por parte del ministro de Salud. Él lo ha dicho en conferencias de prensa, y esto nos hace replantear la manera en que tenemos que operar. Nosotros no estamos cerrando frontera, cerró la frontera Nicaragua. Nicaragua decidió esta mañana cerrar la frontera como reacción a nuestra medida. Y en Panamá, pues los transportistas decidieron bloquear también. En Costa Rica nunca ha habido ese espíritu de cierre de fronteras. Por el contrario, nosotros queremos balancear la protección absoluta que tiene que haber de nuestras personas, de resguardar y seguir en el camino de bajar la curva para poder reabrir gradualmente la economía, reabrir gradualmente las actividades. Y pues el ministro de Salud con el presidente decidieron que para lograr eso se tenía que ser muy estrictos en el control sanitario en frontera. Lo que nosotros colaboramos con autoridades de aduana, migración, salud, Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencia, todas las autoridades, la de migración también, hemos trabajado desde hace una semana por lo menos con visitas en frontera, incluso de don Michael Soto con el viceministro de COMEX, la viceministra del MAG y la directora de migración, para realizar pruebas que busquen efectivamente lograr el cierre del virus, por decirlo de una forma, pero lograr la apertura del comercio, como dejando ingresar transportistas en zona primaria para que se haga un operativo de desenganche o de cambio de conductor. Dos medidas que no han sido aplicadas nunca, es verdad. En la Unión Aduanera, en la historia de nuestra Unión Aduanera, nunca se ha aplicado esta medida. Eso es verdad. Hay un malestar en la región, eso también es verdad. Se nos fue hoy manifestado en reunión de Comieco, pero tenemos que encontrar maneras diferentes de operar ante esta pandemia que está sacudiendo la región y el mundo. En Nicaragua hay muchos casos que nosotros hemos podido detectar de los transportistas, no solo de nicaragüenses, son transportistas de diferentes nacionalidades, quiero decirlo, incluyendo costarricenses. Es decir, es una cuestión sanitaria para la región, para nuestro país. Estamos preocupados por todos los ciudadanos y pues no quisiéramos que ello conlleve cierre de fronteras que lamentablemente ha ocurrido. Pero no tenemos opción a esta altura, excepto negociar con Nicaragua, que es muy difícil. Lo que nosotros estamos buscando es que Nicaragua abra de nuevo las fronteras para poder, por lo menos, comenzar el operativo que nosotros habíamos propuesto. Si no es viable, lo sabremos una vez que intentemos. Nosotros, junto con el sector privado, que tampoco sabe si esto puede ser viable o no, hay opiniones encontradas, lo digo con toda la transparencia, pero nosotros tenemos que usar nuestro ingenio, tenemos que usar nuestros mejores oficios y buena fe para encontrar un balance y no retroceder en todas las medidas que el ministro de Salud ha pedido que se tomen, y pues intentarlo. Ahora bien, quiero nada más reiterar, el presidente y el ministro de Salud ordenaron una medida y pues se le ha pedido por parte de la región que se revierta. Nosotros entendemos que la situación sanitaria no lo permite y lo que estamos haciendo es acomodando la parte comercial a esa decisión. Don Enrique, un minuto, ¿qué le parece lo que está pasando? Con mucho gusto. ¿Qué le parece lo que está pasando? Yo habría deseado que ese tema no lo tocáramos en el programa, porque la verdad, el tema de la OCDE es una celebración y, por supuesto, un enorme reto, pero es un triunfo del país, ¿verdad? Y cuando digo país, lo digo Estado, lo digo políticos, lo digo costarricenses, lo digo sector privado. Pero bueno, muy desafortunadamente tengo que referirme a una situación. Y una situación lamentable. A la ministra tal vez se le olvidó mencionar que la frontera de Panamá también está cerrada por una huelga de transportistas unitarios, porque casualmente ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay que entender que el 85% de los transportistas son dueños de su unidad o del cabezal. Y en ese sentido,
Yo simplemente hago 3 preguntas, porque nosotros pusimos sobre la mesa en las discusiones con autoridades de salud, y la semana pasada que tuvimos, gracias a la gentileza de la ministra de Comercio Exterior, la oportunidad de compartir con autoridades de salud, particularmente con el señor Rodrigo Marín, le hicimos ver que teníamos que buscar una medicina apropiada para atender el paciente. El paciente que hoy día es Costa Rica, que está inmerso en el comercio mundial y que el 20% de nuestro comercio se produce con Centroamérica. Panamá está cerrado y Nicaragua está cerrado. En ese sentido, se cerró el comercio. Se cerraron las fronteras por una decisión que se tomó, bien o mal, y por supuesto nosotros avalamos firmemente todas las medidas que se están adoptando en materia de control sanitario. Pero yo hago 3 preguntas. En Costa Rica, casualmente, y en Centroamérica, por lo que yo señalé, y es una realidad, 85% de transportistas son dueños de su unidad o cabezal. Y el desenganche no es viable. Preguntas: ¿a quién le van a entregar el furgón con el remolque? ¿Quién asume la responsabilidad del contenido o lo que falte en él? ¿Quién será el responsable si hay contaminación del contenedor, entre comillas, si se encuentra droga, se rompe la cadena de frío? Para citar un tema de costos y de importancia enorme, aparte de complejidad logística, los que exportamos al norte, por ejemplo, a Guatemala, tendríamos que contratar 4 choferes, 1 por país, para llegar a Guatemala. En Costa Rica no tenemos condiciones para poder manejar el desenganche, para poder poner los contenedores y traspasarlos de uno a otro. Eso no es viable. Entonces, ¿por qué seguimos ante una posición que no es viable? Nosotros consideramos que debe de haber una solución, pero esa solución no es mantener las fronteras cerradas. Hay una urgente necesidad de actuar, o vamos a entrar en una pandemia económica. Aquí, especialmente las pequeñas y medianas empresas que dependen de su comercio en Centroamérica, están ya sufriendo las consecuencias. Y esas consecuencias creo que en buena medida son porque no fuimos tomados en cuenta en cuanto a nuestras propuestas. Y le voy a citar 3 de ellas que las vamos a compartir posteriormente. Yo entiendo, y por supuesto, si alguien está consciente, somos las 6 cámaras que hoy hicimos y enviamos una nota que se generó ayer mismo al señor presidente y a los ministros de Estado. Ahí están propuestas. A ver, si una prueba da negativa, hay acuerdos regionales que se deben atender y respetar sobre los tiempos de permanencia máxima de los transportistas en cada uno de los países. Don Enrique, es que me quedan 20 segundos. Yo creo que si juntos hubiéramos considerado en serio las propuestas que nosotros hicimos, probablemente nos hubiéramos evitado la crisis que en este momento ya tenemos. Transportistas han estado viniendo, obviamente, hoy tenemos mayores niveles de contaminación, pero hay acciones antes de tener una frontera cerrada con productos perecederos en tránsito, con productos que están a punto de sufrir las consecuencias de tener que ser tirados. Don Enrique, muchas gracias, de verdad. Don Elías, muchas gracias. Ministra, 20 segundos. Gracias, don Enrique. La frontera está cerrada porque Nicaragua cerró Peña Blanca y porque los transportistas panameños cerraron y bloquearon la frontera, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que entre todo el sector privado de la región también nos ayuden en ese esfuerzo que estamos pidiendo para que encontremos esas soluciones. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es algo inédito, en que tenemos que velar por la salud de toda Centroamérica, la salud sanitaria y comercial. Yo estoy de acuerdo efectivamente en que ese es el objetivo común. Muchas gracias.